Bienvenidos, gracias por estar con nosotros aquí en Pulso Empresarial y hoy que también tenemos un nuevo programa de aprendizaje, de conocer, de análisis de lo que está ocurriendo en un sector importante que también influye en la economía, pero también influye en el diario, ¿verdad? Y ahora lo vamos a profundizar más. Gracias por estar a través de nuestras plataformas digitales que se las compartimos en este momento, plataformas que ustedes pueden también ver, valorar, compartir y lo más importante es comentarnos acerca de entrevistas, temas que quieran que nosotros acá en Pulso Empresarial traigamos para compartir con todos. Gracias, bienvenidos. De lunes a viernes compartimos en nuestro programa de radio en 95.5 en Amplify y los domingos a las 4 de la tarde aquí en Canal 8 Multimedios. Los lunes en la noche a las 8 tenemos la transmisión de este programa a través del Facebook Live. Hace 4 años llega a Costa Rica para tomar y liderar la operación de Tigo en nuestro país y es el gerente general de Tigo, de la empresa Tigo, José Daniel Gómez, que comparte con nosotros aquí en Pulso Empresarial. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto compartir un rato. Cuando a usted le dijeron Costa Rica, ¿qué se imaginó? Bueno, yo tengo la suerte de haber venido mucho a Costa Rica a hacer los años 2000, 2001. Venía casi una vez al mes. Yo estuve participando con los accionistas que lanzaron DirecTV en su momento aquí en Costa Rica. Claro, muy conocido. Entonces tuve la oportunidad de viajar bastante a Costa Rica, a Nicaragua, en Panamá. Y por suerte eso ya me dio un poco de conocimiento de lo que es Costa Rica y del maravilloso país que es. Y además mi esposa tiene la suerte de tener familia aquí. Entonces eso hace que Costa Rica sea un poco cercana. Es decir, por varios lados usted ya estaba enlazado con el país. Sí, la verdad cuando se dio esta oportunidad yo creo que no lo tuve que pensar mucho. Ahora, usted venía ya para hacer negocios y también para conocer un poco la industria. ¿Qué despertaba? ¿Qué apuntes con los cuales usted se regresaba en su momento donde estaba en su país base? Apuntes y anotaciones de decir, esto es un mercado interesante, tiene estas y estas características que a ustedes les generaba un interés importante. Claro, eso fue antes de la apertura en las telecomunicaciones. Entonces, en ese momento había mucho por hacer. Yo creo que en el área de telecomunicaciones la apertura se dio un tiempo después, pero siempre que venía veía un potencial de un país que tenía una gran industria de turismo, las telecomunicaciones y muchas industrias, en especial el turismo, van muy bien de la mano. Entonces siempre vi una oportunidad en un país que estaba, yo creo que deseoso de tener más y más conexión con el mundo y conexión con las personas, que al final eso es lo que hacemos. En esto de estar deseoso, ahí se abre tal vez un marco muy amplio porque hay que ofrecer productos y productos, pero ese deseo también implica más trabajo intenso de parte de la empresa, ¿verdad? De ser más detallista quizá. Correcto, sí, somos una empresa que tiene que invertir y todas las empresas de telecomunicaciones tienen grandes inversiones para poder prestar los servicios que prestamos. Y en ese sentido, para poder operar una red 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, requiere primero un gran equipo, de una gran inversión, pero sobre todo yo creo que de una dedicación hacia nuestros clientes. Yo creo que al final es lo que tiene que mover a una empresa como la nuestra. En esto estábamos hablando de la inversión que se hace, que es una inversión grande de expansión. Lo que han vivido cuando ya se abre el mercado, el inicio, como todo, creo que fue muy titánico. Para llegar a poblaciones y también al cliente. La radiografía que la tenía en aquel entonces, porque después vamos a tener una radiografía de valor presente, pero ¿qué es lo que usted tenía en el radar de cómo éramos? Claro, en ese momento yo estaba en una industria
que estaba orientada principalmente al entretenimiento, televisión. Entonces, en televisión había una necesidad inmediata que probablemente en la parte de Internet y en la parte de telecomunicaciones fue creciendo en el tiempo. La necesidad de Internet, yo creo que hoy todos vemos lo importante que es el Internet y creo que en la pandemia nos permitió estar conectados y mantener al país andando en un momento difícil para todos. Pero en aquel momento, obviamente, era un país que tenía muchas posibilidades. Había, por suerte, la tecnología era satelital, eso nos permitía tener una cobertura muy amplia, pero cuando llegamos ya a una red fija, como es la de Tigo, que depende de estar con cable físico por todo el país, cable coaxial y fibra óptica para poder cubrir al país. Eso obviamente tiene unas complicaciones de infraestructura, de mantenimiento, que son importantísimas y que hay que tomarlas en cuenta a la hora de entrar a una tarea como es cubrir un país y darle a más, cerca de 700,000 hogares que tenemos hoy, cobertura con nuestro servicio. Y eso, al final del día, lo que requiere es mucha planificación, mucha inversión, pero sobre todo ser previsivo de lo que el cliente requiere y de las zonas que son las primeras a cubrir. Porque al final nos encantaría poder cubrir todos los hogares en Costa Rica, pero no es posible realmente. Entonces enfocamos la inversión donde podemos tener el mayor impacto en el más corto tiempo. Comentaba respecto a la planificación, y en los negocios es algo elemental. ¿Le ha servido algún método en particular a usted de planificación, o cuál es su estilo de planificación? La suerte que yo tengo, yo soy ingeniero y tengo, Por lo tanto, ahí hay un avance. tengo una forma de pensar que obviamente es una forma que va planificando ya por naturaleza. El ingeniero planifica y va organizando su pensamiento de una forma que yo creo que es algo que me ha ayudado mucho en mi carrera a lo largo de los años. Además de eso, yo soy una persona sumamente ordenada y soy muy detallista. Entonces, yo creo que esas son dos habilidades que ayudan muchísimo cuando hay que planificar, porque en la planificación uno tiene que prever variables que no puede saber hoy, pero que tienes que ser flexible en el futuro para poderla abordar. Entonces, lo único que sé en la planificación es que todo lo que puede pasar va a pasar y hasta el mejor plan lo vas a tener que ir ajustando a lo largo del camino. Entonces, yo creo que esa mentalidad que me dio haber estudiado una carrera como ingeniería me ayudó muchísimo a lo largo del tiempo. También mi background, yo creo que a lo largo de mi carrera también tuve la oportunidad de estar en distintas áreas que me ayudaron a desarrollar un poco esa mentalidad para planificar, para ver hacia adelante. Yo empecé en el área de negocios, pero después estuve en planificación financiera. Ahí aprendí a pensar hacia adelante en números, pero después pasé a áreas de operaciones. Manejé call centers, manejé cuadrillas en la calle instalando en la casa de los clientes, manejé logística inversa, de retirar los equipos que ya los clientes no utilizaban y volverlos a reutilizar. Porque al final, esos activos, si no hay que comprar uno nuevo y hay que volverlos a reutilizar. Entonces, mi experiencia también me ayudó mucho a poder planificar el negocio, planificar la demanda y planificar los requerimientos de los clientes. En un call center uno tiene que saber cuándo va a haber más volumen de llamadas para poder tener la mayor cantidad de personas atendiendo a los clientes en ese momento. Hoy en día eso se pasa en las redes sociales. Hoy en día tenemos otras herramientas que permiten atender a los clientes de forma más instantánea, pero todo hay que planificarlo, todo hay que medir hacia adelante qué cantidad vamos a necesitar de cualquier insumo para poder saber que vamos a tener ese insumo en el momento correcto. Usted mencionaba algo, que la planificación tiene variables y que hay que ver esas variables. De esas variables que usted hoy nos puede decir que en el negocio de las telecomunicaciones existen y que tal vez usted se las encontró, pero que le han llamado la atención, ¿cuáles son? Yo creo que una de las más importantes es el consumidor y las necesidades del consumidor. Yo creo que al final todo lo que hace una empresa de telecomunicaciones es para conectar a personas, ya sea con su trabajo, con sus seres queridos, con su entretenimiento, con información. Entonces, poder entender bien a las personas que requieren estos servicios
creo que es básico para poder entender lo que necesitamos hacer a futuro. Entonces, entender a nuestros clientes, entender a nuestra propia gente que trabaja en la compañía, para poder saber cómo vamos a poder reaccionar a todas esas necesidades. Pero al final del día, yo creo que una de las variables más importantes es qué va a requerir el mercado de nuestra compañía, qué va a requerir los clientes de nuestra compañía y por ende de nosotros como personas. Y esto habla, José Daniel Gómez, que está con nosotros, el gerente general de Tigo Costa Rica. Esto habla hace mucho tiempo ya, conversando con el que fuera uno de los gerentes de, en su momento, Movistar, me decía, el consumidor costarricense Nielsen es impresionantemente exigente. Yo no he visto en el mundo un consumidor como tal. Y en el dashboard, ¿verdad? En esa radiografía de ese consumidor, ¿qué elementos y características tenemos nosotros que son tan particulares quizá versus cuando usted tiene sus reuniones a nivel de América Latina y le dicen, José Daniel, comentanos cómo está el consumidor costarricense? Y José Daniel dice, esto es mi radiografía. Bueno, por suerte yo he tenido la oportunidad de operar en varios países en Latinoamérica. Yo empecé mi carrera en Venezuela, estuve 8 años en Ecuador, después pasé a un rol regional donde veíamos toda Latinoamérica desde la casa matriz, después pasé a Colombia y ahorita aquí en Costa Rica. Entonces, tengo la suerte de haber visto mercados muy diferentes. Yo creo que si hay algo que a mí me ha sorprendido en Costa Rica es la inmediatez. Yo creo que la gente quiere, y yo creo que también eso ha cambiado en el tiempo. Yo creo que hoy queremos todo ya. Si hay algo que compartimos como usuarios todos, es que queremos las cosas ya. Hoy en día el tiempo es oro, el tiempo de todos es oro. Y creo que esa inmediatez define muy bien al consumidor costarricense. Yo creo que también nos hemos dado cuenta que el consumidor costarricense es digitalmente muy activo. Y cuando me refiero a eso es compra por páginas web, hace muchas transacciones en medios digitales. Y eso facilita mucho las cosas. Al final del día yo veo eso como una oportunidad. Un consumidor que está abierto a hacer transacciones de cualquier tipo de forma digital, creo que es una oportunidad, porque te abre la puerta para estar conectados con ese cliente de una manera más inmediata, a través de redes sociales, a través de las apps. Todo lo que es datos ahorita nos permite conectarnos de inmediato y poder conectarnos a cualquier hora. Y no tienes que estar en tu casa para conectarte con tu proveedor o conectarte con las personas. Puedes estar en cualquier parte hoy. Yo creo que para mí esas son dos características de el mercado costarricense y los consumidores en este mercado que me han llamado mucho la atención. Que de ahí se desprende, José Daniel, la rapidez, tomando la inmediatez con la rapidez, que uno a nivel empresarial tiene que actuar para no solo darle el producto, sino el servicio, estar muy atento. Y llámese en telecomunicación, supermercados, retail, la industria médica, ni qué decir, ¿verdad? Creo que esta radiografía nos la podemos trasladar para varios sectores que no solamente aprender, pero es aplicarlo. O sea, a veces nos quedamos como diciendo, la gente lo quiere hacer ya, pero no hicimos nada. No, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que hoy el consumidor no discrimina si está hablando con una empresa de telecomunicaciones o con un supermercado o con cualquier tipo de servicio. Hoy espera la misma inmediatez de todo lo que hace. Yo creo que hoy uno hace una transacción con su banco o hace una transacción con nosotros, con la empresa, y esperas respuestas prácticamente en línea. Ya hoy, si tú haces una transacción y no te ha llegado el email de confirmación o no te ha llegado el SMS, estamos pensando ya en segundos para que te llegue esa confirmación de que esa transacción que acabas de ejecutar. Y creo que eso nos hemos vuelto todos muy exigentes con eso. Yo me incluyo en eso. Yo espero inmediatez en muchos de los servicios, en mucho de lo que hago en el día a día, espero esa inmediatez. Yo creo que hoy en día la empresa o la industria que no se vaya adaptando a eso, le va a ser muy difícil
crecer y salir adelante. Yo creo que nosotros como líderes de una empresa nos toca siempre estar viendo hacia adelante, nos toca ser poco previsivos en muchos casos, porque si esperas a que algo ocurra, tal vez ya es tarde para tomar una decisión y para actuar. A veces hay que ser hasta un poco previsivo. Por ejemplo, a principios de la pandemia, una de las cosas importantes que sucedió en Costa Rica fue que todos nos fuimos a la casa. Todos cerraron las puertas, cerraron la frontera, no había vuelos y todos nos fuimos a la casa. ¿Y qué pasó? Reanudamos toda nuestra vida desde la casa. El tráfico de datos en nuestras casas subió 40-50% en cuestión de días. Y si uno no es previsivo, hubiese colapsado toda la red. Y tuvimos la suerte de haber sido previsivos en ese momento y pudimos soportar ese incremento de las personas quedándose en la casa, los niños estudiando, los adultos trabajando, conectándose con sus familias, viendo entretenimiento, streaming desde la casa, en vez de distribuir todo ese consumo en el trabajo, en la escuela para los niños. Todo se quedó en un solo sitio. Y si no hubiésemos sido previsivos, hubiese sido realmente difícil para el país haber mantenido la conectividad durante la pandemia. Estamos con José Daniel Gómez, el gerente general de Tigo Costa Rica. Cuando se hace la apertura para pasar a una radiografía, bueno, un capítulo también de telecomunicaciones, cuando se hace la apertura aquí en Costa Rica, el comportamiento del costarricense reacio, preocupado, algunos alarmados, otros le daban la bienvenida a otras empresas. Y ya en el caminar, en todos estos años que ha fluido en algunos casos más, en otros no tanto, ¿cuáles son esas muy buenas enseñanzas que ustedes están tomando para fortalecer? A ver, yo creo que hay que partir del principio que la competencia es positiva. Y al final el beneficio siempre termina llegando al consumidor. Ese es el principio sobre el cual yo veo un poco cómo funcionan los mercados. Sí hay un proceso, y hubo un proceso aquí en Costa Rica después de la apertura que tomó algún tiempo, porque además no fue inmediata la apertura, tomaba tiempo porque tenían que llegar operadores, instalarse y poder prestar servicios. Eso no se dio de la noche a la mañana. Y como bien dices, el consumidor acostumbrado a una estructura donde tenía un solo operador, cuesta confiar al principio, pero con el tiempo, y lo vemos hoy, en cómo está constituido el mercado hoy, Costa Rica tiene más de 160 proveedores de Internet en el país. Esas son las licencias que hay hoy en Sutel. Para que tengas una idea de 160. Sí, son las licencias que tiene registradas Sutel. Lo comentó esta semana Federico Chacón. Que algunas han estado más explotadas que otras, es diferente, pero ahí están. Hay pequeñas, hay grandes, hay de todo, pero eso es sano. Es sano que haya un nivel de competencia. Mucha atomización tampoco es ideal porque no se es eficiente con los recursos. Y eso nos pasa porque lo vemos. La infraestructura de Costa Rica es aérea en su mayoría. Y mientras más operadores hay, más tendidos va a haber sobre los postes de Costa Rica. Y eso probablemente no es la manera más eficiente de hacerlo, porque la infraestructura se recarga. En ese sentido, yo creo que hay que buscar el tamaño, y yo creo que el mercado va a buscar un tamaño ideal para Costa Rica, porque al final la respuesta nos las va a dar el mercado, nos va a dar la viabilidad de tener tantas empresas trabajando al mismo tiempo. En esto, ahora que usted mencionaba lo de la infraestructura, ¿en otros países cómo es? Al menos de la experiencia también que usted nos comentaba de Ecuador, Colombia, en Venezuela el mismo. Sí, yo viví el proceso cuando se pasó en Venezuela a soterrar los cables y pasarlos por las calles. Realmente fue un proceso difícil porque sí tiene un impacto grande en la ciudad durante ese tiempo. Pero una vez que se pasó ese proceso y se utilizó infraestructura subterránea, cambió realmente, primero la calidad del servicio. Obviamente la ciudad cambia
de forma importante. Yo creo que también al final las opciones para el consumidor se vuelven bastante interesantes porque le da la posibilidad de venir a una cantidad de operadores bastante sana para promover la competencia. Yo creo que es un proceso largo. Sé que Panamá, por ejemplo, en Ciudad de Panamá está pasando por un proceso similar donde están empezando a soterrar. Es un proceso muy complejo. Ya me lo imagino. Lo entiendo, o sea, no es un proceso fácil entrarle a ese proyecto, porque además es un proyecto de años, no es una cosa que se decide hoy y en 6 meses desaparecen milagrosamente todos los cables de la ciudad. Es un proceso que toma años. En Venezuela la experiencia, ¿cuánto tardó en su momento? No recuerdo, Pero era nada más en Caracas. Hubo ciudades que lo hicieron antes que Caracas. Ya. Porque eran ciudades que se planificaron probablemente y eran ciudades más nuevas, que se planificaron de una forma diferente, o ciudades que sufrieron cambios grandes en el camino, que se pudo tomar la previsión de hacer eso. Que de pronto no sea necesariamente, ¿verdad?, algo que haya que empezar por la gran ciudad. Además, yo creo que sería un buen plan no empezar por la gran ciudad, sino por las periferias. Yo creo que ya aquí lo estamos viendo y se ve mucho en condominios cerrados. Sí. Ya muchos condominios cerrados, como los han construido recientemente, ya se tomó la previsión y se soterraron el servicio eléctrico, el servicio de telecomunicaciones, todos los servicios básicos se tomaron las previsiones y se hicieron de esa forma. Claro, esa es construcción nueva. Es mucho más fácil verlo hoy que haberlo visto hace 20 o 30 años y tomar la decisión en ese momento. Ahora, José Daniel, para ustedes, si se hace en este proceso, ¿verdad?, ¿cuáles son los retos como empresa? Yo creo que lo principal es que tiene que ser un esfuerzo coordinado. O sea, uno de los retos más grandes de un esfuerzo como este es que se tiene que coordinar entre muchas partes. Por ejemplo, el MOP es crítico en esa discusión, porque se está haciendo vialidad en el país. Todo el tiempo se están ampliando vías, se está haciendo una cantidad de cosas, y en ese proyecto se podría ya incluir infraestructura de este tipo. Entonces, por ejemplo, es un ejemplo perfecto de la coordinación que tiene que haber para que algo como esto que puede cambiarle la cara al país sea posible. Ahora que usted lo plantea, yo creo que en algún momento, no, en varios momentos han pasado, pero se le ha dicho al ministerio por qué es que la construcción y luego se hace y detrás viene toda la infraestructura y luego le dicen, mire, MOP, hay que hacer una modificación porque los cables no pasan, porque los servicios, digamos, básicos tampoco, o sea, colapsó. Es el entendimiento de las dos partes, ¿verdad? Claro, y si fueran las únicas dos partes sería muy sencillo, sí. Pero es que realmente en muchas más partes está el MISID, está la SOTEL, está ARECEP, está una cantidad de entes, obviamente la Asamblea, porque por ahí pasa cualquier proyecto que pueda modificar tangiblemente este tema. Entonces, al final del día, yo creo que la coordinación va a ser el reto más importante en esto. Y voluntad, porque hay que tener mucha voluntad para asumir un proyecto tan grande como ese. Vamos a hacer una pausa con José Daniel Gómez, el gerente general de Tigo Costa Rica, para regresar a hablar de la competencia de telecomunicaciones en Costa Rica, cómo es vista y analizada desde la óptica de ellos y también a nivel general, porque comparten con este mundo de telecomunicaciones y otros desafíos. Ya regresamos con todos ustedes. Gracias también a Palladio, sus productos que nos ponen el maquillaje, nos dan el maquillaje aquí en Pulso Empresarial, a nuestras amigas Andrea y Marcela, quienes son nuestras maquillistas titulares en Pulso Empresarial. Hacemos una pausa y regresamos con todos ustedes por Canal 8 Multimedios y nuestro programa también, que los pueden seguir a través de plataformas digitales. When does work become more than just work? We believe the magic of work is something lived and experienced, and it starts here. We will brush shoulders with those who dare to dream and do. Here, we will embrace diverse communities that inspire us all. Here,
we will transform good ideas into greater ones. Here, we will change the way the world works. Here, we will. De regreso con José Daniel Gómez, el gerente general de Tigo Costa Rica, aquí en Pulso Empresarial. La competencia, ahora usted lo mencionaba, siempre es buena. Yo soy también un abanderado de creer que cuando hay competencia siempre es buena porque te exige, estás al otro lado viendo lo que está ocurriendo y de pronto empiezan a salir algunos proyectos y programas que uno pueda poner a funcionar desde otra óptica. Pues es bueno competir, ¿ve? Lo escuchan de un lado al otro. El mundo es de decisiones y el ser humano también. Dichosamente no todos pensamos igual, sino quién sabe dónde estuviéramos. ¿Cómo es esa competencia, José Daniel, en telecomunicaciones? Los que están ustedes en el día a día, operativamente, ¿qué es esa competencia? Cuando hablamos de competir en telecomunicaciones, ¿a qué vamos? Bueno, en telecomunicaciones yo creo que hay algo importante de resaltar y es diferente a otros mercados. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Nuestros servicios ya están, el Internet está en más de 80% de los hogares ya de Costa Rica. La televisión está cercana al 60% de los hogares, televisión paga. Es un mercado maduro desde ese punto de vista. No es un mercado creciente como otros en Latinoamérica, donde la penetración del Internet está por debajo del 50% y hay mucho trabajo por hacer. Aquí estamos en un mercado donde ya hay una cantidad de hogares bastante grande con servicios. Y lo puedes ver en las líneas celulares. Hay más de una línea por habitante en el país. Entonces, en un mercado de este estilo, la competencia lo que termina haciendo es autorregulando el mercado. ¿Por qué? Porque los precios van a tender a ir hacia mejores ofertas hacia los clientes y no vemos en los costos del Internet en Costa Rica versus otros mercados. Los costos de Costa Rica son muy buenos, sobre todo porque son velocidades mucho más altas que nuestros vecinos de Centroamérica, por ejemplo. La velocidad promedio de los usuarios en Costa Rica es mucho más alta que la del resto de Centroamérica. Y en ese sentido, eso es parte de lo que trae la competencia. Cómo tú atraes clientes en un mercado donde ya hay una penetración alta de tu servicio, ofreciéndoles mejores servicios, ofreciéndoles mejor calidad de servicio, mejor atención. Y en ese sentido, yo creo que la mejor atención es que el usuario no tenga que contactarte porque no tiene problemas. Yo creo que al final esa para mí es una máxima, pero también empieza a traer cuestiones importantes. Como hablamos hace un rato, la infraestructura está bastante cargada y en otros mercados donde ya penetraciones altas, ¿qué ha pasado? Está pasando en Colombia, está pasando en varios países. Hay redes que se empiezan a volver proveedores de servicio entre servicios de telecomunicaciones. Entonces, en vez de lanzar 10 fibras para 10 operadores en la misma calle, hay un operador que se dedica a arrendarle ese paso de fibra a otros operadores. Eso es algo que probablemente en Costa Rica es algo que tengamos que empezar a analizar en este momento para hacer mucho más eficiente el uso de la estructura, de la infraestructura del país, pero sobre todo porque eso va a permitir mejorar el acceso a los clientes. Entonces, al final del día, un mercado como el de Costa Rica te obliga a tener conversaciones muy diferentes a las que podrías tener en mercados como Nicaragua, Honduras, El Salvador. Te obliga a tener esas conversaciones que ya son de mercados un poco más maduros en ese sentido. Y aquí vaya desafío, José Daniel, porque hacer esa negociación con un operador para que vayan otras empresas de telecomunicaciones vuelvo a la palabra que usted mencionaba, la voluntad. Correcto. Y si eso no está presente, creo que el avance es bien complejo. Yo creo que ¿verdad? hay algo aquí que puede estar
llevándonos a esa conversación. Y es que poco a poco va a ser menos y menos rentable tener esa cantidad de infraestructura. Entonces, si no llegamos por voluntad a esa conversación, vamos a llegar por economía. Y ahí es donde nos toca el bolsillo, ahí es donde brincamos todos. Sí, al final del día es mucho más eficiente que haya un proveedor que alquile a otros proveedores esa infraestructura. Está pasando en muchos países que han venido fondos y han comprado la infraestructura y ellos se han vuelto los arrendadores de infraestructura, porque ellos no quieren ser operadores y no quieren dar el servicio directo al cliente. Ellos ven un negocio en manejar la infraestructura central y ellos ven que hay varios clientes a los que le pueden ofrecer esa misma fibra. Entonces, al final del día, esa es una forma de hacer rentable el cubrir más y más hogares en Costa Rica. Daniel, ¿y eso está abierto en Costa Rica? O sea, ¿una empresa puede venir a dar ese servicio? Sí es posible. La verdad es que sí es posible. No hay ninguna regulación que lo prohíba. Lo que pasa es que es importante de que el que preste ese servicio tiene que volverse un operador neutro en ese sentido. Sí, totalmente. Porque no puedes favorecer a un operador o a otro. Entonces, deberías poder brindarle en igualdad de condiciones a los distintos operadores que quieran arrendar esa infraestructura. Entonces, porque a nivel de negocio, eso es una oportunidad de negocio en la mesa. Correcto. Y está ocurriendo en el mundo. Hay fondos de inversión que llegan, ven esa oportunidad y le compran la infraestructura a un operador. Vamos a suponer, hay un operador A que hoy opera 100,000 clientes y tiene una infraestructura. Este fondo viene y le compra esa infraestructura y el operador sigue operando a los clientes y le alquila al dueño de la infraestructura. Pero ese dueño se voltea y le dice a los otros operadores si quieren participar y usar la misma infraestructura, con condiciones iguales a las que usa este operador A. Entonces, al final del día, yo creo que va a ser un tema de que vamos a llegar ahí eventualmente. Es mucho más eficiente para el mercado y para el país hacerlo de esa forma. Y a nivel de rentabilidad empresarial para ustedes cambia, porque hay me imagino, un departamento dentro de Tigo, no es que no va a quedarse sin trabajo, pero que lo pueden utilizar para otro tipo de acciones porque ya va a estar esta cubierta. Claro. Bueno, imagina si ese mismo departamento lo tienen muchas empresas. Por supuesto. Cuando se corta una fibra porque se cae una rama de un árbol o hay un incendio ahorita que estamos en época de sequía, no se quema una fibra, se queman 10. Y tienen que ir 10 compañías a ir a reparar en los mismos postes la misma fibra. No, sí, la imagen que uno ve en algunos lugares son 10 carros estacionados de diferentes empresas tratando de arreglar en un mismo poste, hasta cambian la escalera nada más. Eso es el único tema. Y aquí es también hacer eficiente la empresa. Claro, al final lo que termina pasando es que van a terminar menos operadores de infraestructura y muchos operadores de servicio. Y eso, a la larga, yo creo que beneficia el costo del servicio. Si el costo es más asequible, los precios van a tender a ser más asequibles. Ahora, este ejemplo que usted está dando, por eso está aquí y creo que todos estamos aprendiendo que no solamente aplica para telecomunicaciones, porque al igual que telecomunicaciones puede tener un operador para cubrir, es lo mismo creo que en el café, en la piña que hemos conversado, en el supermercado donde compras una empresa para que te haga la distribución de tus productos, en los vegetales. Y ahí que sería importante cuando uno va a hacer esa negociación, que hay que valorar con la empresa que te va a dar esos. A ver, yo creo que es muy importante entender bien el mercado. ¿Okay? Si estás en un mercado maduro como el nuestro, probablemente la conversación es diferente a un mercado que tiene grandes crecimientos por delante. Si es un mercado de muchos competidores o pocos competidores. Para mí esas son preguntas claves que hay que hacerse antes de tener esa conversación. La infraestructura. Vamos a suponer que estamos hablando de distribución, las carreteras, el acceso a camiones. Hay una cantidad de preguntas que hay que hacerse si
fuéramos un retail o un supermercado. Es muy diferente la pregunta que sería un supermercado a otro tipo de proveedores. Nosotros somos proveedores de servicios en ese sentido. Entonces no movemos bienes. Los activos están en la calle y en la casa de nuestros clientes. Y lo que se mueve es data, prácticamente. Entonces son mercados que la estructura es muy importante, porque cuando mueves productos y bienes, realmente cambia esa conversación. Yo creo que tiene mucho que ver con el nivel de madurez del mercado en el que te muevas, la cantidad de competidores y si es escasa la infraestructura o el acceso a infraestructura. Ahí es donde va a ser más o menos viable esa conversación. Ustedes han venido proponiendo en Tigo diferentes programas también de apoyo a las pymes, por ejemplo, con nosotros que hemos tenido conversaciones en un tiempo, también de capacitación y de formación. ¿Por qué son fieles creyentes de esto? ¿De dónde nace este ADN para involucrarlo a un tema de telecomunicación y a la empresa? Y yo creo que si aprendimos algo de los procesos que hemos vivido en las empresas un poco más complejas y grandes, es que la digitalización, el uso de las tecnologías, la conectividad, la ciberseguridad, son habilidades que ya hoy no son requisitos solo para empresas grandes, son requisitos para empresas de muchos tamaños, incluyendo las pymes. Y las pymes no tienen un departamento de tecnología que les pueda hacer ese trabajo. Entonces, si nosotros podemos hacer las veces de ese departamento de tecnología que podría tener una pyme y nosotros ofrecerle un producto que cubra esas necesidades, creo que le hacemos mucho más eficiente el negocio a esos clientes. Y eso al final yo creo que lo que genera es crecimiento, y el crecimiento de una pyme, de muchas pymes, porque al final la idea es que muchas pymes se beneficien de eso, lo que genera es bienestar. Al final del día creo que eso es lo que todos deberíamos querer buscar. Y bienestar, mientras más empresas les vaya bien y su negocio crezca, creo que todos ganamos. Yo creo que eso es un principio bastante positivo, una forma positiva de ver las cosas. Yo creo que crecimiento genera más crecimiento, bienestar genera más bienestar. Yo creo que hay un efecto multiplicador que se puede aplicar ahí. Y recuerdo cuando estábamos conversando en el momento de este programa de pymes, también le da al empresario y a la persona que está detrás una apertura más allá de la conectividad. Porque ustedes dan un acompañamiento que lo ponen a uno a medir qué tan eficiente está siendo en este proceso, qué tan eficiente puede ser en este otro. ¿Por qué tu producto no puede llegar con una página web distinta? ¿Por qué hoy, algo que recuerdo en aquel entonces era el tema de la conexión, ¿verdad? Más telefónica, o que había esa interconexión entre compañeros de la misma compañía, que a veces es todo un mundo. Sí, o sea, cuando lo ves así, montar una página web no es sencillo. Sobre todo si no sabes. Si no eres una persona que tiene esas habilidades, es muy difícil, tienes que pagarle a un tercero. Si yo te puedo ofrecer un servicio que te incluye el diseño de una página web, por poner un ejemplo, o te incluye antivirus, hoy con el tema de ciberseguridad es algo crítico. De hecho, uno de los segmentos que va a tener más crecimiento en los próximos años es el tema de ciberseguridad. Hoy toda nuestra información está en la nube, está en un servidor, la información de nuestros clientes, que tenemos que protegerla. Entonces, ciberseguridad, y el país lo ha vivido en carne propia, con lo que ha pasado en este último año, en los últimos 12 meses, muchas empresas han sido víctimas de ciberataques, y eso no va a parar, la presión no va a disminuir, va a crecer. Entonces, lo que tú crees que antes era importante proteger solo los activos físicos de la compañía, hoy esos activos que están en la nube son tan importantes como los activos físicos, porque son el corazón de tu negocio. Al final del día, ahí está la facturación de una empresa, ahí está la base de datos del cliente de una empresa, ahí está información personal de los empleados de la empresa. Entonces, yo creo que el prestar esos servicios a pymes que no tienen la escala para poder hacerlo por sí solas, me parece que es un servicio ideal para permitirle a esas pymes crecer.
Y yo creo que si hay algo difícil es emprender. No es fácil emprender. Y si tú le puedes hacer la vida un poco más fácil a ese emprendedor que está iniciando un negocio, las probabilidades de éxito yo creo que van a ir creciendo si le hace la vida más fácil. Aparte de que de emprender tiene sus desafíos, hoy otro de los grandes retos que estamos viviendo, los que estamos en este lado como emprendedores y empresarios, es la tecnología. Que la tecnología sí es una herramienta para potenciar, para expandir, pero también vuelve complejo cierto proceso. Aquella persona que levanta la mano y dice, esto tiene que pasar por un proceso tecnológico, ni sé, porque la computadora nunca la he encendido, ni sé porque nunca me enseñaron, o tal vez tiene cierto aprendizaje, pero no se ha involucrado. Y aquí hay aliados, y en el caso de ustedes, no creo que sea algo que no esté escrito, es convertirse en ese aliado, ¿verdad? Para ellos. Correcto. A ver, yo creo que hay muchos servicios y muchos productos que se pueden crear, no solo para las pymes. Hay empresas de un tamaño un poco más grande que las pymes que tampoco tienen la escala para tener un departamento de tecnología o son empresas que han entrado al mundo digital y están aprendiendo sobre la marcha, sobre lo complejo que es ese mundo digital. Y esas habilidades no son fáciles de adquirir. Y no son fáciles de adquirir por una persona, y contratar profesionales de esas áreas que están en alta demanda hoy es muy difícil también. Entonces, yo creo que empresas como nosotros podemos brindar esos servicios como MiPymes, toda esa suite de productos que tenemos disponible hoy para las pymes, pero no solo para las pymes. Hay multinacionales, hay empresas del Estado que sufren ciberataques, que requieren de monitoreo 24/7, como antes tú veías las cámaras para poder ver cómo están tus activos fijos. Ahorita hay que monitorear todo el tiempo tus datos, porque al final la data hoy es casi lo más valioso que tiene una empresa. Ahí está tu negocio. Por más que vendas un producto físico, al final en toda esa data están todas tus transacciones, están los datos de tus clientes. Entonces, yo creo que nosotros como empresas podemos volvernos ese aliado. Y yo creo que debería ser una responsabilidad que deberíamos asumir todas las empresas de tecnología, de apoyar ese desarrollo del mercado en general. Vamos a hacer una pausa con José Daniel Gómez, el gerente general de Tigo Costa Rica. Recientemente recibe un reconocimiento al ser destacado por su liderazgo, su gestión como gerente destacado a nivel de Latinoamérica. ¿Cuál es el estilo de liderazgo? ¿Cuál es su forma, su conectividad? Vamos a conversar con él al regresar. Gracias a todos por estar con nosotros. Ya volvemos. When does work become more than just work? We believe the magic of work is something lived and experienced, and it starts here. We will brush shoulders with those who dare to dream and do. Here, we will embrace diverse communities that inspire us all. Here, we will transform good ideas into greater ones. Here, we will change the way the world works. Here, we will. Estamos con José Daniel Gómez de Tigo Costa Rica, compartiendo acerca de estos retos que ha enfrentado en 4 años ya al frente de la compañía. Ser gerente, a veces yo lo pongo, y a ver si usted comparte, yo lo pongo con el jugador de ajedrez. Hay que saber lo que usted tiene en el tablero, conocer las fichas, conocer sus movimientos, pero una vez leía en uno de los jugadores de ajedrez que lo más importante es si mi movimiento a un largo plazo va a tener rédito o no. Porque si yo hago un primer movimiento y me va a costar caro
después en las siguientes jugadas no voy a tener fruto. ¿Cómo es liderar? A ver, yo creo que yo creo firmemente que el título no te vuelve un líder. El ser la cabeza de una empresa no te convierte en un líder. Lo que te da es la oportunidad de liderar. Y yo creo que ahí es donde empieza el trabajo. Y el trabajo empieza trabajando con personas. O sea, al final uno solo puede ser líder trabajando con personas, dándole oportunidad a esas personas de desarrollarse, de crecer y de liderar en su ámbito también. Entonces, al final del día, el hecho de que uno esté a la cabeza de una empresa no quiere decir que es un líder, pero sí quiere decir que tienes todas las oportunidades de ser un líder y desarrollarte como un líder. Yo eso lo he hecho aprendiendo todos los días. O sea, si hay algo que no se puede parar de hacer, es aprender. Y aprender de todas las personas que nos tiene alrededor. Si hay algo que a mí que extrañé durante la pandemia fue el contacto con las personas. Porque realmente, claro, yo soy para los que me conocen, me encanta caminar por la oficina y hablar con la gente sin tener una agenda. Es la forma de conocer qué está sucediendo, saber qué está haciendo una persona, y yo creo que demostrar interés genuino por lo que está haciendo esa persona y cómo puede impactar. Yo creo que al final del día, esa es mi forma de verlo, es estar en contacto con las personas y darle esas oportunidades para crecer. Es la mejor manera que yo puedo tener para desarrollar futuros líderes. En esto del liderazgo también, y ahora usted decía que pues todos los días se aprende. ¿Usted ha tenido a lo largo de su carrera profesional, no sé si serían las personas referencia? ¿Hay personas referentes? Yo creo que todos a lo largo de nuestra carrera conseguimos esas personas que realmente nos impactan. Y yo tuve la suerte de tener grandes líderes de los cuales aprender. Yo creo que uno tiene que, o sea, uno puede nacer con ciertas habilidades, pero las tiene que ir desarrollando en el tiempo para convertirse en un líder. Uno no nace siendo un líder, yo creo que uno se convierte en un líder a lo largo del tiempo, con todas las decisiones que uno va tomando en el camino, con cómo tratas a cada persona, con cómo manejas las situaciones. Y una vez me hicieron la pregunta ¿cuáles son las situaciones donde tienes mayor aprendizaje? Yo siempre he visto una oportunidad grandísima para aprender y sobre todo para demostrar el liderazgo en las situaciones difíciles y en las de cambios importantes. Esas son situaciones que nos ponen a prueba a todos. Nos ponen en situaciones difíciles donde mantener la calma, donde tomar decisiones con información correcta y no en calientes, pensar bien antes de tomar una decisión, son atributos que te pueden ayudar en esos momentos difíciles. Y esas personas, las que yo considero grandes líderes, brillaban mucho en esas situaciones difíciles. Y fue algo que siempre a mí me impactó. Y creo que me hizo desarrollar ciertas habilidades que hoy puedo utilizar. Y yo creo que en ese sentido a mí me encanta liderar dando el ejemplo. Yo no puedo pedirle a alguien que haga algo que yo no hago. Yo pienso que uno tiene que ser el primero que tiene que hacer las cosas para que uno pueda pedirle a otra persona que haga lo mismo. Yo creo que eso es importante. Este reconocimiento de Award of Happiness recientemente en una actividad con nuestros amigos también de INCAE, ¿le representa a usted más un reto o le representa a usted lo que José Daniel Gómez es? Yo creo que es una oportunidad. Es una oportunidad para seguir creciendo. O sea, el reconocimiento creo que es muy bonito de recibirlo. Es algo que realmente valoro y aprecio.
pero también valoro y aprecio que ese reconocimiento lo debería picar en 1000 pedacitos y darle un pedacito a cada una de las personas que trabajaron conmigo en ese camino. Porque al final yo no hago las cosas solo. Yo dependo de cientos y miles de personas para poder conseguir objetivos juntos. Yo creo que al final del día, que el reconocimiento caiga en una persona no puede quitarle lo relevante que es todo un equipo que hay detrás de eso. Yo creo que eso es sumamente importante porque yo no puedo ser la persona que soy hoy sin esas personas. Usted ha cambiado en su forma de dirigir de 2020 a la fecha de lo que era 2020 para atrás. Sí, yo creo que todos nos tocó cambiar. Como te dije, fue muy difícil para mí no estar en la oficina compartiendo con las personas. Y eso fue algo que yo tuve que aprender a cambiar, a ser diferente, porque tenía que buscar otra forma de conectarme con las personas. ¿Cómo muestras empatía cuando no te puedes ver? Es difícil mostrar empatía por una videollamada. Y aprendí a hacer cosas diferentes. Esas conversaciones que pasaban en un pasillo o que pasaban era levantar un día el teléfono, agarrar WhatsApp y llamar a una persona directamente, sin estar pendiente de qué vas a hablar. Es preguntarle cómo estás, cómo la estás pasando. Porque mucha gente realmente tuvo dificultades durante la pandemia. O sea, no fue fácil. Me acuerdo cuando la primera persona de la empresa dio positivo a COVID. Esto fue realmente difícil, porque queríamos apoyar a esa persona lo más que podíamos, pero no es que podíamos ir a su casa y quedarnos, estaba aislada esa persona y vivía sola. Entonces, bueno, vamos a comprarle algo de comida para que tenga, para apoyarle. Entonces, yo creo que si hay algo que aprendí en la pandemia, es la empatía. Porque cada uno vivió la pandemia de forma diferente, pero todos la vivimos al final del día. Y esa apertura a aceptar las distintas formas de ver las cosas, las distintas formas de vivir una pandemia como esa, fue importantísimo. Y esa empatía a nosotros como empresa generó algo muy bonito. Durante la pandemia, al final de la pandemia, yo sentí que estábamos más cercanos que antes de entrar a la pandemia. Que es algo raro porque no nos veíamos todos los días, pero nos enfocamos mucho en comunicarnos. Yo lo hice prácticamente casi que un mandato para mí mismo, tener llamadas con todos los empleados por lo menos una vez al mes y decirles, esto es lo que está pasando. Esto es las decisiones que vamos a tomar en la pandemia. Hubo que tomar muchas decisiones y darle la tranquilidad a las personas de que íbamos a salir adelante. Que en esta estábamos todos juntos y que íbamos a salir adelante. José Daniel, cuando lo escuchamos a usted conversar, y soy también fiel de esto que voy a comentar, que el ser humano es la prioridad, y en una empresa, hoy no, muchas organizaciones no están en esa línea, sino más bien están enfocadas en la rentabilidad. Y al final yo les digo, ¿quién es la rentabilidad? Si no es el ser humano que les está operando una máquina o que les está suministrando el servicio. En fin, ¿cuáles son esos retos a nivel de dirigir, de conducir, de coordinar el ser humano de hoy? Yo creo que es importante reconocer nuestras diferencias. Yo parto de ese punto que todos somos diferentes y esas diferencias creo que nos hacen más fuertes. Por lo menos así es como lo vemos en Tigo. Para nosotros era importante fijar unos valores, una serie de valores con los cuales queríamos vivir y actuar como empresa y como personas y como profesionales. Y yo creo que es muy importante tener esos valores claros. Yo creo que en nuestro caso lo asociamos mucho con Sangre Tigo, que es un poco nuestra forma de ponerle un nombre a esos valores y 4 pulsaciones que describen esos valores. Entonces al final, si uno empieza
con una serie de valores y estamos todos alineados con esos valores. Trabajamos juntos, porque al final nadie logra nada solo. Al final del día, por más que hagas un tipo de trabajo que te sientas que estás trabajando solo, siempre dependes del trabajo de las personas que están al lado tuyo. Entonces, si algo puedo decir para prepararnos hacia adelante es, deja de tener un propósito claro, saber hacia dónde vamos, qué queremos ser como empresa y tener un propósito. En nuestro caso, el propósito es conectar y construir autopistas digitales que conectan a la gente, las comunidades. Ese es nuestro propósito como empresa. Si tenemos claro eso y tenemos claro nuestros principios y nuestros valores, es mucho más fácil definir hacia dónde quieres llegar, hacia dónde quieres ir. Entonces, para mí, si tienes unos buenos cimientos basados en una buena cultura, en un buen propósito y en una serie de valores que todos compartimos, eso hace mucho más fácil que eso ocurra. José Daniel Gómez, gerente general de Tigo Costa Rica, gracias por compartir con nosotros. Muy amable. Gracias a ustedes. Y nos deja también, José Daniel, la tarea de construir ese propósito. Hay personas hoy en la vida que van caminando sin propósito. Sí, sin propósitos, sin objetivos, sin metas y sin ninguna idea para dónde van. Simplemente el día empezó, pero para ellos es como que si no hubiera empezado. Y ahí también hay organizaciones que se están enfocando en aportarles a definir ese propósito, en aportarles a construir esas metas y esos objetivos para que naveguen en aguas no tan turbulentas o tan turbias, que al final encuentren un buen puerto donde se puedan quedar. Gracias a todos, nos encontramos la próxima semana aquí en Pulso Empresarial. Síganos a través de estas plataformas, a WeWork aquí en Escazú Village por estas espaciosas salas que tienen y también espacios de trabajo en WeWork aquí en Escazú Village que pueden compartir con todos, al igual que en Real Cariari, que tienen la posibilidad de accesar a estos espacios de coworking o espacios de trabajo, de atención. Igual usted puede venir aquí, tomar un café, un té y leer, o bien simplemente tener una conversación con una buena amistad aquí en WeWork. Gracias a todos. Bendiciones.